Mi hermana me triplicó la renta hasta dejarla en 108,000 pesos al mes, justo cuando me corrieron del trabajo. Para ese momento yo ya le pagaba 36,000 al mes por ayudarla. Y aún así mis papás se pusieron de su lado. No tiene por qué mantener a una aprovechada, dijo mi mamá, como si se le hiciera fácil. Así que me fui sin avisarles. Desaparecí. Y un año después empezó el desfile de llamadas, cuando se enteraron de que yo había abierto mi propio restaurante. Me llamo Brenda y tengo 35 años. La gente siempre me pregunta cómo terminé en esto de los restaurantes, como si hubiera sido un accidente. La verdad es que lo traigo desde niña. Mientras otras niñas jugaban a la casita, yo armaba restaurantes en mi cuarto. Hacía menús con plumones, acomodaba sillas como si fueran mesas y me inventaba pedidos. Me daba risa, pero también era muy serio para mí. Después de la universidad, donde estudié administración enfocada en alimentos y bebidas, me fui directo a trabajar. Nada de a ver qué pasa. Entré a una cadena de restaurantes, en el área de operaciones. Eso fue hace 13 años, y desde entonces mi vida giró alrededor de turnos, proveedores, inventarios, capacitación y ese caos controlado que solo entiende quien ha estado del otro lado del mostrador. No volteé atrás. Bueno, no hasta que mi familia me jaló a su drama. Hace como 9 años largos, mis papás llegaron con eso que ellos llamaban una situación familiar. Mi hermana mayor, Rebeca, según ellos, estaba pasando un mal momento. Ella tenía un departamento en Benito Juárez, por la zona de Del Valle, bien ubicado, de esos que siempre suben de valor. El problema era que ya no podía sostenerlo sin rentarlo, pero tampoco quería venderlo porque más adelante va a valer mucho más. Me lo dijeron un domingo, en la comida de siempre. Mi mamá sirviendo, mi papá con su cara de «esto es importante», y Rebeca con su sonrisa tranquila, como si me estuvieran haciendo un favor a mí. «Brenda, hija, necesitamos que ayudes a tu hermana», dijo mi mamá, bajando la voz como si fuera un secreto. De verdad está batallando. Mi papá asintió. La renta por ahí anda como en 21,000 o 22,000 pesos. Si tú pudieras darle 27,000 al mes. Nada más en lo que se acomoda. Yo pensé, es un montón. No era cualquier cosa, pero Rebeca era mi hermana. Y seamos honestos, en mi casa ella siempre fue la intocable, la que todo le sale bien, la que sí supo elegir, la que tiene cabeza. Si ella estaba mal, entonces era serio. Eso me dije. Está bien, contesté. Puedo. Y así, sin drama, me fui a vivir al departamento de mi hermana y empecé a transferirle 27,000 pesos cada mes. A veces por la aplicación del banco, a veces con el sistema de pagos electrónicos interbancarios. Como fuera, pero puntual. Nunca firmamos contrato formal. Todo era de palabra, de familia, y por eso mismo siempre me tocó a mí ceder. El departamento estaba bien, pero se notaba que ya pedía cariño. Cosas viejas, pintura gastada, la cocina a medias, detalles. Con el tiempo, lo fui transformando, poco a poco, sin presumir, sin pedir aplausos. Me obsesioné con hacerlo un hogar. Me gustaba un estilo limpio, minimalista, con toques nórdicos, madera clara, luz, orden. Cambié muebles, compré electrodomésticos nuevos, arreglé la iluminación, puse una barra en la cocina, cambié la cubierta por una más resistente. Todo con mi dinero. Todo. Mis papás y Rebeca iban de vez en cuando, y siempre era lo mismo. «Brenda, qué bonito te quedó», decía mi mamá, pasando la mano por la cubierta de la cocina como si estuviera revisando una tela. «Tienes muy buen gusto». Rebeca sonreía y asentía. «Sí se ve bien». Ahí se acababan los comentarios. Nadie preguntaba cómo me iba en el trabajo. Nadie se interesaba por mis metas. Era como si mi vida real fuera un ruido de fondo, y lo único importante fuera que yo mantuviera el departamento bonito mientras le seguía cayendo dinero. A los 5 años de vivir ahí, yo ya no era la misma. Me había partido el alma en la cadena. Empecé desde abajo, aprendí todo. Me metí a cursos de administración, manejo de personal, costos, seguridad alimentaria. Fui escalando. Llegué a ser subdirectora de operaciones, que en pocas palabras era ser la que apagaba incendios antes de que se vieran. Para mí,
Era enorme. Una noche, intenté contarlo en la comida familiar. Me ascendieron, dije, con una sonrisa que me costó. Ahora soy subdirectora de operaciones. Mi mamá ni siquiera levantó bien la mirada. Ah, qué bueno, hija. Y, en automático. Oye, por cierto, tu papá anda corto con la mensualidad del coche este mes. ¿Crees que nos puedas ayudar? Yo respiré hondo. Sí, dije. Siempre decía que sí. Yo sabía que ese dinero no regresaba, pero me repetía que era familia, que yo podía, que para eso estaba. Un par de años después, Rebeca se acomodó. Se casó con Mauricio, un tipo correcto por fuera, pero con una manera de sentarse y mirar que siempre me puso nerviosa, como si el mundo le debiera cosas. Luego tuvieron una niña, Emilia. Yo sí me alegré. No por Mauricio, si soy honesta. Por Rebeca, por la bebé, por esa idea de que por fin mi hermana iba a estar estable y ya no necesitaría tanto. Me equivoqué. Un día, Rebeca me llamó para una reunión familiar. Ya con esa frase me dio mala espina. Fui a casa de mis papás y ahí estaban. Rebeca con Emilia en las piernas, Mauricio con cara de que estaba a punto de firmar un contrato, mis papás listos para apoyar lo que fuera. Brenda, empezó Rebeca, rebotando a la niña con una mano. Ahora con la bebé. Los gastos se nos dispararon. Yo la vi esperando lo inevitable. Necesitamos que pagues 36,000 pesos de renta, en vez de 27,000. Sentí un golpe en el estómago. 9,000 pesos más cada mes. No era poca cosa, incluso con mi sueldo, y además, era absurdo. Esa zona tenía rentas altas. Sí, pero lo que yo ya pagaba era más que suficiente. Rebeca. Intenté. Mauricio se inclinó un poquito hacia adelante. Es lo justo. Estamos haciendo cuentas. Todo sube. Tú entiendes. La bebé se movió y Rebeca la abrazó. Y ahí, frente a esa escena familiar, me faltó fuerza para decir que no. Está bien, dije. Me ajusto. Lo que nadie sabía es que yo llevaba años ahorrando. No migajas. Tenía un plan real. Cada mes, después de pagar esa renta inflada y de cubrir emergencias de mis papás, yo apartaba lo que pudiera para mi sueño, abrir mi propio restaurante. En la cadena había aprendido mucho y también había visto los errores. Cómo tiraban dinero por decisiones tontas, cómo descuidaban al personal, cómo le apostaban a cosas que se veían bonitas, pero no funcionaban. Yo traía un plan completo. Menú, costos, proveedores, estructura, turnos, capacitación. Tenía todo escrito, revisado, corregido. Para ese punto, yo ya había juntado como 3,200,000 pesos. Ganaba bien. Tenía bonos por resultados. No tenía hijos, y, aunque sonará triste, mi vida era trabajo y casa. Por eso pude ahorrar sin endeudarme. Entonces pasó lo que cambió todo. El director general de la cadena, don Ernesto Pineda, anunció su retiro. Tenía más de 20 años al frente. Para mí, era más que un jefe. Fue mi mentor. Cuando yo empecé, él fue el primero que me tomó en serio. Me empujó a aprender, a no quedarme como la que resuelve. Brenda, tú tienes instinto para esto, me decía. No te cierres, aprende todo lo que puedas. Yo pensé que, con su salida, yo tenía oportunidad. No por ambición vacía, por lógica. Yo ya llevaba años siendo su mano derecha. Conocía proveedores, sistemas, rutas, personal, problemas, soluciones. Yo literalmente estaba encima del día a día. Pero en la junta, don Ernesto soltó la bomba. Mi hija va a tomar la dirección, dijo, con una sonrisa llena de orgullo. Valeria Pineda, 22 años, recién salida de la universidad, 0 experiencia real, y llegó como si el lugar ya fuera suyo desde siempre. Estudió en una de las escuelas culinarias más reconocidas del país, explicó don Ernesto. Trae ideas nuevas. Es brillante. Yo respiré y me obligué a ser abierta. Pensé, quizá sí trae algo bueno. Quizá aprende rápido. Quizá, con mi experiencia, podemos hacer equipo. Esa ilusión me duró 3 días. El lunes de su primera semana, Valeria me mandó llamar a su oficina. Yo entré y me quedé fría. Ya había cambiado todo.
Quitó el escritorio pesado de su papá y puso uno de vidrio, con una silla que parecía de revista. No parecía oficina de operaciones. Parecía sala de juntas de una empresa de tecnología. «Brenda, ¿verdad?», dijo sin verme, tecleando en su computadora, como si no me hubiera visto 1000 veces en eventos de la empresa, como si no hubiera escuchado mi nombre cada vez que su papá hablaba de la gente clave. «Sí», respondí, cuidando el tono. «Quería darte la bienvenida y ver cómo puedo ayudarte a que te adaptes». Al fin levantó la vista. Me miró como quien evalúa un objeto. «Mira», dijo, recargándose en la silla. «Ya estuve revisando cómo está armado el equipo, y necesitamos cambios». «¿Qué tipo de cambios?», pregunté. «Gente nueva. Sangre fresca. Esto va rápido. Y necesitamos personas que puedan seguir el ritmo». Sentí un escalofrío. No por la idea de mejorar, sino por el modo. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «Y pues, seamos honestas. ¿Tú cuántos años tienes? ¿35? Ya estás grande para esta industria. Ahorita es tiempo de los jóvenes, de la gente innovadora». Me quedé helada. «Valeria», dije, tratando de no subir la voz. «Tengo 13 años aquí. Conozco cada proveedor, cada sistema, cada problema real. He ayudado a construir esto». Ella movió la mano, como quitándome importancia. «Justo ese es el problema. Estás atrapada en ideas viejas. Aquí necesitamos romper lo de siempre». La escuchaba y no lo podía creer. «Ya le hablé a una amiga de mi generación, Mariana», dijo. «Ella es perfecta para tu puesto». «¿Mi puesto?», repetí, sin querer. «Sí, tu puesto». Ahí empezó la caída. Le hablé de proyectos, de los planes de capacitación, de las relaciones con proveedores, de cómo se manejaban las sucursales. No le interesó. Me respondía con frases sueltas, como si yo le estuviera contando una historia larga. «Brenda», dijo con un tono que pretendía sonar razonable, «no te lo tomes personal. Es negocio». Salí de esa oficina con la sensación de que me habían dado un golpe sin tocarme. 13 años de mi vida. Y esta chava venía a borrarlos como si fueran un archivo viejo. Esa noche le llamé a don Ernesto. «Don Ernesto, necesitamos hablar de Valeria», dije en cuanto contestó. «Me dijo que me va a sacar y me va a reemplazar con una amiga suya, alguien sin experiencia en nuestra operación». Hubo un silencio largo. «¿Estás segura?», preguntó al fin. Valeria me dijo que estaba emocionada de trabajar con el equipo. Me lo dijo a mí, directo. Dijo que estoy grande, que ya habló con quien me va a sustituir. Otro silencio. Y entonces, el orgullo. «Brenda, entiende. Valeria viene muy preparada. Trae un plan de desarrollo impresionante. Sus profesores hablan maravillas de ella». Yo apreté los dientes. «Preparación no es lo mismo que operación real. Ella no conoce a nuestros clientes, ni a nuestros proveedores, ni las dinámicas del personal. Aprenderá rápido», dijo. «Y a veces justo eso necesitamos. Una mirada fresca. ¿Entonces está bien que me corra?» No, espérate. No dije eso. Déjame hablar con ella. Seguro fue un malentendido. Quizás solo quiere reestructurar». Colgué con una pequeña esperanza. Duró 2 días. Valeria me volvió a llamar. «Ya hablé con mi papá», dijo, sin fingir amabilidad. «Dice que quizá fui un poco apresurada». Yo solté el aire. «Qué bueno. Me alegra que podamos arreglar esto». «No te emociones», contestó, seca. «Te voy a dar 2 semanas para que cierres tus pendientes y dejes todo documentado. Después ya puedes ir buscando otro trabajo». Me quedé sin palabras. 2 semanas no alcanzan, dije. Son 13 años de relaciones, procesos, acuerdos. «Te va a alcanzar», respondió. «Mariana entra en 3 semanas. Quiero que encuentre todo en orden». En ese momento entendí que discutir era perder el tiempo. Ella ya había decidido, probablemente desde antes de entrar al edificio. «Está bien», dije. «Haré lo que pueda». Y mientras salía, sentí algo raro. Dolor, sí. Rabia, humillación. Pero también, en el fondo, una cosa que no esperaba. Alivio, como si por primera vez en años me abrieran una puerta que yo misma no me atrevía a abrir. 2 semanas después, salí del corporativo por última vez como empleada.
Valeria hizo todo más pesado. Cuestionaba cada documento, se burlaba de recomendaciones, volteaba los ojos. Y ahí estaba Mariana, su amiga, caminando como si ya fuera dueña, repitiendo frases bonitas sin entender lo que significaban. 3 días después de eso, no hice nada. Nada. Me quedé en casa, pedí comida a domicilio, me puse a ver series. Dejé que el cuerpo se me aflojara. No recordaba la última vez que descansé sin pensar en reportes, en faltantes, en turnos. Al 4.º día me dije, ya, tengo que decirlo. El sábado en casa de mis papás era una tradición. Rebeca llegaba con Mauricio y Emilia, que ya tenía 4 años, casi 5. Yo esperé a que estuviéramos sentados, con los platos servidos, para soltarlo. Les tengo que contar algo, dije. Me corrieron. Se hizo un silencio raro. No de preocupación, de cálculo. Mi papá dejó los cubiertos. ¿Cómo que te corrieron?, preguntó, con la voz dura. La nueva directora decidió meter a su gente, dije. Y pues, según ella estoy grande, que ya no sirvo. Mi mamá abrió los ojos, pero no como quien se preocupa, como quien ve un problema venir. Entonces estás sin trabajo. Sí, por ahora. Mi papá ni siquiera esperó. ¿Y eso qué significa para nosotros? Digo, con la ayuda, con lo que aportas. Sentí que me ardían las orejas. Rebeca se metió de inmediato. ¿Y la renta? ¿Me estás diciendo que ya no vas a pagar la renta? Rebeca, me acaban de correr. Necesito tiempo. Ella se enderezó. No, no, no. Yo no voy a mantener a nadie. Si no puedes pagar, te sales. Yo me quedé mirándola. Te he estado pagando 36,000 pesos al mes por un departamento que, si lo rentaras normal, ni de broma tendrías que exprimir tanto. Rebeca hizo una mueca. Ah, sí. Pues entonces que te duela más. 60. No, 108,000 pesos al mes. ¿Lo tomas o lo dejas? Me quedé sin aire. 108,000, repetí despacio. ¿Me quieres correr? Pues sí, dijo, encogiéndose de hombros. No podemos cargar con gente desempleada. Volteé a ver a mis papás, esperando que por fin dijeran algo sensato. Mi mamá fue la primera. Lo siento, Brenda, pero tu hermana tiene razón. No está obligada a mantener a una aprovechada. Esa palabra me atravesó. ¿Aprovechada?, dije. Y no me salió la voz firme. ¿Yo? Mi papá no la corrigió. Ni tantito. Solo se quedó ahí, como si fuera normal. Yo respiré y asentí despacio. Entiendo. Rebeca golpeó la mesa con la palma. Te sales en 3 días. Yo miré a Emilia, que estaba entretenida con su comida sin entender nada. Miré a Mauricio, que sonreía como si hubiera ganado algo. Miré a mis papás. Y en ese instante se me acomodó todo. No era un desalojo legal. Era puro chantaje. Pero yo ya no quería pelear, ni quedarme donde me estaban tratando así. En 3 días, repetí. Me levanté. Gracias por la comida. Esa noche llegué al departamento y lo vi como si fuera de otra persona. Me dolió, pero no de la manera de antes. Ya no era tristeza, era claridad. Al día siguiente empecé a empacar. No dejé nada mío. Todo lo que yo había comprado, lo saqué. Muebles, electrodomésticos, decoraciones, lámparas, todo. Para que no se me hiciera eterno, contraté un flete y empecé temprano, antes de que se pusiera pesado el tráfico. Renté un guardamuebles al otro lado de la ciudad, por una zona donde me quedaba práctico llegar con camioneta. Cada caja que bajaba era una parte de mi vida que se iba, pero también era una decisión. Rebeca me llamó sin parar. Me gritaba que era una abusiva, que estaba robando sus cosas. Yo contesté 2 veces, nada más. Rebeca, le dije calmada, todo lo compré yo. Todo. Tengo transferencias, facturas, lo que quieras. Eres una malagradecida, chilló. Colgué. Seguí cargando. Cuando terminé, el departamento se veía como cuando llegué. Paredes desnudas, cosas baratas, lo básico, sin mi toque, sin mi esfuerzo, sin mi dinero convertido en hogar. Esa noche me fui a un hotel por la Colonia Juárez. No quería quedarme ni un minuto más ahí. Dormí poco, pero dormí con una paz extraña. Al día siguiente, empecé a buscar departamento. Y encontré uno de una recámara, en una zona que me gustó.
bien conectada, cómodo, con lo necesario. Para entonces ya no era raro ver rentas en veintitantos por lugares decentes. Con los años todo se fue para arriba. La renta era de 25,000 pesos al mes. 11,000 menos de lo que le estaba pagando a Rebeca. Me dio risa, pero de esa risa triste que sale cuando te das cuenta de lo que aguantaste de más. Firmé. Y ese mismo día bloqueé números. El de mi mamá, el de mi papá, el de Rebeca, el de Mauricio. Todos. Al fin estaba pagando una renta justa. Y por primera vez en 13 años. No tenía jefe. Por primera vez desde que era adulta, iba a perseguir mi sueño sin estar sosteniendo el de alguien más. Al día siguiente de mudarme, empecé con el plan. Me la pasé semanas recorriendo la ciudad, viendo locales, midiendo calles, observando gente. Yo quería un lugar con movimiento, pero no imposible de pagar, algo que tuviera potencial. Encontré un local abandonado en una placita comercial de la zona, de esas pequeñas que tienen estacionamiento y flujo constante. Estaba hecho pedazos. Humedad, instalación vieja, todo feo, pero yo veía más allá. Había espacio, había buena ubicación, había oportunidad. Conseguí el traspaso barato porque nadie quería meterse en ese lío. Yo sí, me aventé a remodelar. Pintura, piso, arreglos. Lo pesado lo hicieron profesionales. Electricidad y plomería no se improvisan. Mientras tanto, yo me metí con los trámites. Licencias, permisos, inspecciones. La parte menos glamorosa de abrir un negocio. Papeles y más papeles. Pero yo ya conocía el camino, por mi experiencia. Sabía qué podía retrasarse, qué se tenía que cumplir, a quién preguntar sin caer en tonterías. Contraté a un equipo pequeño, gente en la que confiaba. Un cocinero con el que ya había trabajado antes, 2 meseros que sabían tratar a la gente sin fingir y un repartidor. También armé servicio a domicilio desde el primer día, por mi cuenta y con plataformas. Porque desde lo que se vivió en la pandemia, la industria aprendió a la mala que el reparto no es un lujo, es parte del juego. Saqué un crédito bancario moderado para completar lo que me faltaba, y con mis ahorros lo terminé de armar. No me endeudé por presumir, me endeudé con cabeza. El menú lo mantuve simple, pero bien hecho. Comida reconfortante, hamburguesas, sándwiches, ensaladas, pastas, cosas que la gente de oficina y la gente de casa pudiera pedir sin pensarlo demasiado. Nada de inventos raros. Calidad, consistencia y buen servicio. El día de apertura yo estaba aterrada. No lo voy a negar. Era mi dinero, mi tiempo, mis sueños. Si fallaba, a los 35 iba a tener que empezar de cero. No falló. De hecho, empezó mejor de lo que yo me atrevía a imaginar. El servicio a domicilio caminó perfecto. La gente recomendó. El barrio empezó a ubicarme. Los pedidos caían uno tras otro. A los 6 meses ya tenía una ganancia chiquita, pero real. Lo suficiente para empezar a adelantar pagos del crédito. A los 9 meses, la ganancia se duplicó. Y yo seguía siendo cuidadosa. Reinvertía casi todo. Equipo, mejoras, algo de publicidad, un colchón para cualquier cosa. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sobreviviendo. Estaba creciendo. Y lo estaba haciendo sin que nadie me jalara hacia atrás. Sin emergencias familiares, sin chantajes disfrazados de cariño. Al año de tener el restaurante, yo ya respiraba distinto. Ya podía pensar en ampliar el menú, en contratar a otra persona, en meter un par de platillos nuevos. Estaba en la cocina revisando cosas cuando me entró una llamada de un número que no tenía guardado. Contesté por inercia. «Hola, Brenda», dijo una voz que reconocí al segundo. «Soy tu mamá». Se me apretó la garganta. «¿De dónde sacaste este número?», pregunté. «Me lo pasó Sara, una excompañera tuya», dijo, como si fuera lo más normal. «Mira, hija, supimos por unos conocidos que tienes tu propio restaurante. ¡Qué bonito! Nos dio gusto saber de ti. ¿Cómo has estado?». La dulzura falsa me dio escalofríos. «¿Qué quieres, mamá?». «Queremos arreglar las cosas», dijo. «Te extrañamos. Y creemos que quizá fuimos duros. La familia debe estar unida». Me reí. No una sonrisa. Me reí de verdad, como si me hubieran contado un chiste. «Me llamaste aprovechada y me sacaron con 3 días», respondí. «¿Y ahora quieres arreglar las cosas?». «Estábamos preocupados por el dinero», dijo.
apurada. Ya sabes cómo se pone uno. Ya entendí, dije. Se enteraron de que no terminé en la calle y ahora quieren volver. La voz le cambió. Se le fue lo dulce. No me faltes al respeto, soltó. Tu hermana te dejó vivir en su departamento años. Yo pagué renta. Y demás, dije, sin subir el tono. Bueno, siguió ella, ignorándolo. Mira, a Mauricio lo despidieron el mes pasado. Y Rebeca rentó el departamento con nuevos inquilinos, pero solo le están pagando 27,000 pesos. Está batallando. Pensamos que tú podrías ayudar. Ahí estaba. La verdad, sin maquillaje. Eso suena a problema de ustedes, dije. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Me reclamó. Somos tu familia. Ustedes dejaron claro que no soy familia cuando necesito apoyo. Solo soy familia cuando necesitan dinero. Colgué, bloqueé ese número. Yo pensé que con eso bastaba. Me equivoqué. Al día siguiente me llegó un mensaje de otro número. Desconocido. Era Rebeca, obviamente. Me dijo que yo era una persona amargada, rencorosa, egoísta, que siempre le había tenido envidia, que yo estaba abandonando a la familia, que me había creído mucho por tener un restaurante. No le respondí. Bloqueé el número y seguí trabajando. Una semana después, en plena hora de comida, los vi entrar. Mis papás, Rebeca, Mauricio y Emilia. Se me heló el cuerpo. Caminaron mirando alrededor, como si fueran a inspeccionar el lugar. Se sentaron en una de las mejores mesas, sin preguntar, como si les perteneciera. Yesenia, una de mis meseras, se me acercó confundida. Esa mesa dice que quiere hablar con el dueño. Están raros, Brenda. Yo respiré hondo y caminé hacia ellos. El corazón me iba a 1000, pero mi cara se mantuvo firme. ¿Qué quieren?, pregunté. Rebeca levantó la voz de inmediato, para que escucharan los de alrededor. Venimos a comer. Bien, dije. Aquí está el menú. No, soltó ella, con esa sonrisa que yo ya conocía. Venimos a comer, pero no traemos dinero. Y como somos tu familia, pensamos que nos vas a dar de comer gratis. Sentí cómo la gente volteaba. Y lo entendí en ese segundo. Querían que me diera pena frente a todos, como si así me fueran a doblar. Esto es un negocio, dije despacio. No es una caridad. Si no pueden pagar, se tienen que ir. Mi mamá habló igual de fuerte, como si estuviera dando un discurso. Somos tu familia. ¿De verdad no nos puedes invitar una comida? No seas así. Mauricio se recargó en la silla con una calma prepotente. Podemos venir diario, ¿eh? Hasta que entiendas. Que se haga costumbre. Ahí se me acabó la paciencia. Me di la vuelta. Caminé al mostrador y tomé el teléfono del local. Seguridad, dije cuando contestaron. Soy Brenda, de Cocina de Barrio. Necesito que vengan a retirar a unas personas que están causando problema y queriendo consumir sin pagar. No grité. No amenacé. Solo hice lo que se hace cuando alguien te quiere reventar el negocio. En menos de 5 minutos, llegaron 2 elementos de seguridad privada de la placita. Yo los vi entrar y señalé la mesa. Son ellos, dije. Están molestando a mis clientes y se niegan a pagar. Los guardias se acercaron. Buenas tardes. Tienen que acompañarnos. Mi papá se levantó, indignado. Esto es un abuso. Es nuestra hija. El guardia no se movió. Señor, este es un establecimiento privado. Si la dueña les pide que se retiren, se tienen que retirar. Rebeca quiso armar escándalo. Empezó a decir que yo era una malagradecida, que yo no sabía lo que era la familia, que qué vergüenza. Pero los guardias no le siguieron el juego. Los escoltaron hacia la salida. Emilia volteó a verme, confundida. Y eso fue lo único que me dolió de verdad. No por ellos, por la niña. Cuando salieron, me acerqué a los guardias. Por favor, no los dejen entrar otra vez. A ninguno. Asintieron. Yo regresé al comedor y respiré. Luego me acerqué a 2 mesas que habían visto todo. Una disculpa por el momento, dije. Ya está resuelto. La mayoría entendió. Incluso algunas personas me dejaron una propina más alta de lo normal, como si quisieran decir bien hecho, sin decirlo. Eso fue hace 2 años. No los he vuelto a ver. A veces llegan mensajes de números nuevos. Siempre el mismo guión. Que me extrañan,
que hay que reconciliarnos, que la familia es lo más importante. Yo los borro sin pasar de la primera línea. Mi negocio, en cambio, creció muchísimo. Y la vida todavía me tenía guardado algo. El mes pasado me llegó una oportunidad que yo nunca hubiera imaginado cuando me corrieron por estar grande. La cadena donde trabajé tantos años se fue a la quiebra. Resultó que las ideas brillantes de Valeria no eran tan brillantes. Los cambios sin pies ni cabeza, el nepotismo, el mal manejo, todo se les vino encima. Y don Ernesto, mi mentor, perdió prácticamente todo. Yo me enteré por conocidos del medio. Me dio una mezcla de tristeza y coraje, pero también vi la realidad. Estaban liquidando activos. Hubo remates, traspasos, gente vendiendo a precio de salida para pagar deudas. Yo junté papeles, hablé con quien tenía que hablar y aproveché el momento. Compré una de las ubicaciones más fuertes por una fracción de lo que valía. Entre mis ahorros y un financiamiento bien amarrado, lo pude cerrar. El edificio, el equipo, todo. El nombre también venía, pero lo cambié en cuanto pude. No quería vivir bajo la sombra de esa historia, y lo mejor fue que pude rescatar gente. Me quedé con empleados que yo conocía, gente trabajadora que había aguantado esos años difíciles. Cuando entré ahí como dueña, y no como la subdirectora a la que corrieron, varios no lo podían creer. Un par se me quedaron viendo con los ojos brillosos cuando les dije: «Su trabajo está seguro. Vamos a levantar esto bien. Hoy gano más de lo que soñé cuando era empleada. Ya estoy lista para comprar mi propio lugar, dejar de rentar, sin caseros, sin depender de nadie para tener un techo». A veces pienso qué hubiera pasado si mi familia me hubiera apoyado cuando me corrieron. Si hubieran tenido un poquito de comprensión, aunque fuera un «lo siento, aquí estamos». Pero luego me acuerdo de la mesa, de esa palabra, aprovechada, y se me quita. Porque, aunque suene duro, me hicieron un favor sin querer. Me sacaron cuando yo ya me estaba acostumbrando a aguantar. Me empujaron cuando yo todavía estaba esperando aprobación. Me quisieron castigar cortándome, y lo que hicieron fue liberarme. Y cuando mi mamá me llamó aprovechada, entendí algo que me cambió la vida. Yo llevaba años manteniendo a los verdaderos aprovechados. Ellos pensaron que me estaban cerrando puertas, pero me abrieron la única que yo necesitaba. Me soltaron, y desde entonces no he sido más feliz. Gracias por acompañarme hasta el final. Yo entendí algo que me costó años aceptar. Ayudar no es lo mismo que dejarse usar. Yo confundí amor con aguante, y terminé viviendo con culpa, como si decir no me volviera mala hija o mala hermana. Pero el cariño verdadero no te humilla, no te exprime y no te pone precio. También aprendí que cuando te cierran una puerta con desprecio, a veces te están empujando, sin querer, hacia la vida que tú sí mereces. Si algo de mi historia te dejó un nudo en la garganta o te recordó momentos tuyos, solo quiero decirte esto con el corazón. Pon límites sin vergüenza. La familia que te quiere de verdad puede incomodarse, pero al final entiende. Y si no entiende, entonces no era amor, era costumbre. Te abrazo desde aquí.